Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Ya no se preocupen, ya vamos casi terminando. Así que bueno, bien, vamos a respirar profundamente. Respiramos, contenemos el aire, lo sacamos. Nuevamente, respiramos profundamente, contenemos el aire, lo sacamos. Y una vez más, respiramos, contenemos el aire y lo sacamos. Muy bien, pues ánimo. A ver, hay que elevar nuestras manitas para descansar un poquito. Arriba, arriba las manos. Muy bien. Ok. Vamos a hablar de algo muy bonito, la Eucaristía. Tenemos aquí a alguien que vaya a celebrar comunión, padrinos de comunión o alguien que vaya, no, ¿verdad? Bueno, para hablar rápidamente. Bueno, pues nuestro Señor Jesús, en su infinito amor, instituyó este hermoso sacramento. Y bueno, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó este sacrificio eucarístico, el sacrificio de su cuerpo y su sangre. Y bueno, y nos pidió, se lo confió a la iglesia y nos pidió que lo conmemorar este hermoso sacramento. Y bueno, ya hablábamos del perdón de los pecados. Y bueno, vamos a ver cuáles son las palabras que pronuncia nuestro Señor justamente en la consagración, en la transustanciación. Y bueno, ya tenemos aquí la lectura para agilizar un poquito más el tema. Está Mateo 26, capítulo 26, del 26 al 28. ¿Quién nos hace favor de leerlo? Adelante. Bueno, dice, mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo, beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Y como nuestro Señor mismo se nos entrega y nos habla de que el perdón de los pecados, su sangre fue derramada para el perdón de los pecados. Y bueno, ahora vamos a ver en la siguiente lectura, ¿quién nos hace favor? Joel, usted, si nos hacen favor de leer, es San Juan, capítulo 6, versículo 48. Ya está aquí, si quieren, ya pueden leer de la pantalla. Gracias. 48. Yo soy el pan de vida. Tus padres en el desierto comieron el maná y murieron, pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, diciendo, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Fíjense, nuestro Señor Jesús dice, no es como si fuera mi carne, no dice, no es como si fuera mi carne, no es como si fuera mi sangre, dice, es. O sea, él no dice como una representación, no. Es mi carne, es mi sangre. Y dice, y que debemos beber su sangre y comer su carne para que tengamos vida, ¿no? Y vida eterna. Entonces, qué importante. ¿De qué se alimenta el alma? ¿Cómo podemos alimentar nuestra alma? Pues con la Eucaristía. Los sacramentos son alimentos del alma, pero especialmente este sacramento, en él podemos alimentarnos completamente. En la Eucaristía nuestro Señor Jesús está en esencia, presencia y potencia. Y bueno,
Pero ¿cómo debemos comulgar? A ver, vamos a ver en la siguiente lectura. Por ahí, Ceci, ¿nos puedes ayudar con la siguiente lectura? ¿Cómo es que debemos comulgar? ¿Cuál es la forma? Y vamos a ver la primera de Corintios, del capítulo 11, del 23 al 29. Lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo, esta copa es la nueva alianza, que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por eso, el que coma el pan o beba la copa del Señor, indignamente tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa. Porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así es que, ¿cómo debemos comulgar? A ver, si fuéramos nosotros a recibir en nuestra casa, a ver, Maura, si fueras a recibir a una visita importante, que el obispo te diga, voy a ir a visitarte, Maura, ¿qué harías? ¿Cómo te preparas para recibir al obispo? Pues con la mejor comida, todo limpiecito. Eso, ahí está la palabra secreta, todo limpiecito. Pero imagínate en la Eucaristía, cuando vamos a comulgar, ¿a quién vamos a recibir? A Jesús. ¿Y cómo debemos estar? ¿Cómo debe estar nuestro cuerpo? ¿Cómo debe estar nuestra alma? Limpia, ¿no? Así bien, bien limpiecita. Y wow, entonces, por eso es que cuando vayamos a comulgar debemos estar confesaditos, bien preparaditos. Debemos hacer una hora de ayuno. O sea, no hay que comer y irnos luego a misa, no, hay que comer un poquito antes y ya llegamos a misa, y cuando menos que haya una hora de ayuno, ¿no? De alimentos fuertes. Entonces, eso es importante estar bien confesaditos. Podemos tener pecados veniales, pero bueno, ya cuando tengamos oportunidad nos confesamos. Pero si tenemos pecado mortal, no debemos acercarnos. ¿Qué pecados mortales que usualmente vemos? Es, por ejemplo, se nos olvida que uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia es oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Y muchos faltamos a este mandamiento. Entonces, recordar, si no estoy asistiendo a misa, primero tengo que confesar. Ya una vez que me he confesado, diciéndole al Padre que no estoy yendo a misa, y bueno, ya el Padre nos invitará a frecuentar. Entonces, bueno, ya podría acercarme a comulgar. No acercarme a comulgar cuando, pues, porque fui a la fiesta y entonces todos se emocionaron y vieron que el niño ya está haciendo su primera comunión y se formó para comulgar, y entonces la tía, el tío, y entonces yo en ese como moda voy y me formo. No. Hay que estar preparados para comulgar, porque vamos a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús. Bueno, y bueno, dentro de la Eucaristía, ¿qué necesitamos? La materia es el pan de trigo ácimo y el vino de uva. Bueno, ¿cómo es que hay esta transustanciación? Bueno, las palabras que usó nuestro Señor Jesús, que es, ya las hemos estado leyendo. ¿Y qué necesitamos? ¿El ministro quién es? Bueno, un sacerdote o el obispo o el papa. Solamente ellos pues pueden realizar este sacramento. Y bueno, ¿quién es sujeto? Toda persona bautizada. ¿Quiénes podemos comulgar? Bueno, todas aquellas personas bautizadas y que hemos recibido la primera comunión. Pero bueno, algo bien, bien hermoso y bien importante. De pronto creemos, más bien no le creemos a Dios. Y bueno, sucede que Dios siempre nos da muestras de su gran amor. Y en el año 8, en el siglo 8, nuestro Señor Jesús dio muestras de este gran amor.
había un sacerdote en Lanciano, Italia. Lanciano es una ciudad de Italia en donde había un sacerdote que también empezó a tener como ciertas dudas. Era un buen sacerdote, pero empezó a tener dudas de si realmente Jesús estaba en esencia, presencia y potencia en la Eucaristía. Y así es que se puso en oración para que no perdiera su vocación, para que estuviera bien. Y entonces Dios le permitió este milagro. Y bueno, sucede que al elevar el pan y pronunciar las palabras, se da cuenta que al bajarlo ya no era un pedacito de pan, era un pedazo de carne. Y lo mismo al elevar el vino, pronunciar las palabras y bajarlo, se da cuenta que ya no era más vino, que eran 5 coágulos de sangre, de sangre. Y entonces la iglesia, como vimos desde el primer tema, no es que, mira, ya el sacerdote dijo que es un milagro, o los vecinos, o la comunidad. No, no, no. La iglesia hace estudios científicos, estudios rigurosos. Y entonces la iglesia se puso a estudiar este milagro, y así ha sido estudiado por muchos años. ¿Y qué descubrieron? Descubrieron los científicos que este trozo de carne contiene, es como un pequeño corazón humano vivo, contiene todas las partes del corazón, el cardio, el endocardio, así todas las partes, es un pequeño corazón, que los coágulos de sangre van más allá de la gravedad, de las leyes de la gravedad, y si pesan 1, pesan lo mismo que 4, si pesan 2, pesan lo mismo que 3, y así sucede que este milagro está expuesto. Podemos ir a verlos si gustamos, hasta allá está el anciano. Y sin conservadores sigue estando allí, ¿no? Y el tipo de sangre es AB positivo, el mismo tipo de sangre del sudario de Turín. Y bueno, pero a lo mejor dicen, no, pero es que está muy lejos, el anciano está bien lejos, ¿cómo vamos a ir a Europa? Pues, ¿qué creen? Dios es tan infinitamente misericordioso y nos ama tanto, que aquí mismo en México, y aquí cerca de nosotros, de los que vivimos en Cuernavaca, en Tizla, en Guerrero, hay un reciente milagro que se dio en el 2006. Y este milagro también fue estudiado, las mismas características, hay hemoglobina, de hecho las primeras capas están coaguladas, pero hacia el fondo se ve como si esta hostia, esto se dio en un retiro, hubo la consagración, y cuando iban a repartir la comunión, se dieron cuenta que había como sangre, y entonces ya se estudió. En el 2013 ya se dieron ya las conclusiones, y bueno, ya fue declarado milagro eucarístico, y bueno, está cerca, está en Tizla, en Guerrero, así que pueden acercarse, y bueno, Dios siempre dándonos esas pruebas de amor, ¿no? Que siempre tan bueno con nosotros. Y bueno, así es que imagínense cómo nos ama Dios, así que los invito ahí. Y bueno, hablaban hace rato, Francisco mencionaba a un joven beato, ya casi lo van a nombrar santo, a Carlo Acutis, y él se dio a la tarea, un muy jovencito, él se dio a la tarea de ir a recopilar todos los milagros eucarísticos, así que si pueden visitar la página de Carlos Acutis, ahí verán todos los milagros que por el mundo hay, y él, muy afecto a la Eucaristía, decía, la Eucaristía es mi autopista al cielo. ¿Quieren una manera más rápida de llegar al cielo? Acérquense a la Eucaristía, no solamente los domingos, porque cada domingo tenemos una cita con nuestro Señor. Cada domingo Dios está esperándonos para que le hablemos de nuestras alegrías, y emocionados llegamos a misa, pero también ese día en que yo esté triste, en que esté enojado, en que de verdad esté bien enojado, no importa, también acércate, porque la cita Él está esperándote allí, Jesús está esperándote, siéntate en una banca y déjate amar, ahí escucha la misa y déjate amar por nuestro Señor. Cada domingo Él está ahí esperándote, pero más allá dices, no, pues no es suficiente cada domingo, porque de verdad que se van a dar cuenta cuando empiecen a amar a Jesús mismo en la Eucaristía, que no es suficiente cada domingo. Y así muchos santos lo vieron, muchos santos hicieron lo que dice Carlo Acutis, ¿no? La Eucaristía es mi autopista al cielo.
la vía más rápida para llegar al cielo es la Eucaristía. Así que esa es la invitación que tenemos cada uno de nosotros.